Buenas tardes y bienvenidos a la redacción del debate. Ya lo saben, este periódico ha sido el primero en informar del sumario del caso Begoña Gómez. Lo hemos hecho con nuestros compañeros de la sección de España, Alejandro Entrambas-Aguas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego, buenas tardes. Ramiro Fernández Chillón y el resto de compañeros de la sección. Bueno, por poner un poco todo claro, ¿cuáles son las claves de este sumario? Bueno, pues en primer lugar que no es cierto que la Guardia Civil haya exculpado a Begoña Gómez en todos los hechos por los que se la está investigando. Nosotros en el periódico hemos revelado dos puntos clave del sumario judicial. El primero de ellos es en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha logrado acreditar ante el juez que los contratos al empresario Carlos Barrabés se dispararon por parte del Gobierno justo en el momento en el que Begoña Gómez redactó la famosa carta de recomendación en la que pedía al Ministerio de Economía que se le adjudicaran los contratos en UTE desde la empresa pública Red. Y luego, por otra parte, también hemos desvelado cómo la UCO ha conseguido acreditar también al juez decenas de fotografías que acreditan que la mujer de Sánchez sí que tenía una relación directa con la cúpula de Globalia, es decir, Air Europa, justo después de que el Gobierno aprobara el rescate millonario. Ramiro, ¿cuáles son para ti las claves? Recogiendo ese hilo de Alejandro, de hecho, hay una providencia que se ha desvelado hoy en el sumario, en la que el juez pide tanto a Red como al Consejo Superior de Deportes como al Ayuntamiento de Madrid todos los expedientes administrativos, contratos que ha tenido estas tres administraciones con una de las empresas del empresario Carlos Barrabés. Y de hecho ese informe de la UCO, que fue filtrado a la prensa, el juez en otra de sus providencias pide que se investigue, que se abra una pieza aparte sobre ese informe filtrado para ver si ha habido un delito de revelación de secretos, porque efectivamente el sumario era secreto, nunca mejor dicho, y el informe se filtró a la prensa. Das otra información, Alejandro. Dices que Sánchez inició su amago de dimisión 4 horas después de saber que su mujer estaba investigada. Es que todos recordamos aquel momento en el que Sánchez, a través de su cuenta de Twitter, publica la famosa carta a la ciudadanía en la que amagó con dimitir y anunció que se retiraba durante 5 días. Esa carta la hizo pública el 24 de abril a las 7:09 de la tarde y nosotros hemos publicado un escrito del abogado de Begoña Gómez 4 horas antes, a las 4 menos 20 de ese mismo día, donde reconocía tener conocimiento de que la mujer de Sánchez figuraba ya bajo la condición de investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción. Es decir, que en el momento en el que Sánchez hace pública esa carta ya era consciente de que su mujer estaba siendo investigada y que, por lo tanto, pues todo fue un paripé y que esos 5 días realmente los usó para ver cómo iba a enfrentarse a esa investigación judicial. Porque además en esa carta no hace referencia a que su mujer está investigada. No dice que está investigada, de hecho él niega cualquier tipo de acusación. La semana pasada, de hecho, en el Pleno del Congreso, el presidente del Gobierno dijo que estaba seguro de que la justicia iba a archivar el caso de su mujer. Y hoy nos encontramos que cuando se levanta el secreto del sumario del caso, sumario revelado por el debate, finalmente sí que está investigada, y no solo es que está investigada, sino que estuvo investigada pues eso, apenas unas horas antes de que publicara esa misiva a la ciudadanía en la que él, con una cortina de humo, quiso decir que estaba muy afectado y que se iba 5 días a reflexionar a ver si seguía en la Moncloa, cosa que al finalmente pues sí siguió la Moncloa. ¿Cómo puede afectar esto? En primer lugar vamos a hablar de Begoña Gómez. ¿Cómo puede afectar esto a la esposa del presidente del Gobierno? Bueno, ahora está por ver la decisión que vaya a tomar el juez. Hay que tener en cuenta que el magistrado Juan Carlos Peinado está a la espera de la resolución que adopte la Audiencia Provincial de Madrid y ver a partir de ahí si piden o no el archivo a raíz de que la Fiscalía se opusiera desde el primer momento a esta investigación, ¿no? Y a partir de ahí está por ver, en primer lugar, si decide o no llamar a Begoña Gómez a declarar, bien como investigada, o esperar a ver qué es lo que declaran el reguero de testigos que tendrán que acudir en los próximos días, entre los que está Carlos Barrabés, que es uno de los señalados por la Guardia Civil en su informe. Ramiro, ¿tú qué opinas? Bueno, precisamente ya Begoña Gómez, para empezar su defensa, ha pedido que el 6 de junio los testigos que declaran ese día o que están llamados ese día no vayan porque su abogado dicen que tiene otro juicio, o sea que veremos primero cómo se desarrolla eso. Y luego habrá que ver cómo el juez va lidiando poco a poco con lo que ya ha pedido y se ha desvelado, esos expedientes administrativos que ha pedido a Red, que ha pedido al Ayuntamiento de Madrid, al Consejo Superior de Deportes, y a partir de ahí la investigación va a seguir, va a proseguir.
podemos suponer que el Ministerio Fiscal, que la Fiscalía va a estar en contra, porque lo ha estado en todo momento. De hecho, han tenido una relación muy tensa entre la Fiscalía y el juez. El juez decía que la Fiscalía estaba demasiado atenta, que estaba preguntando constantemente. La Fiscalía la echa en cara, hemos sabido hoy que la echa en cara que continuase con el secreto de sumario, de unos tonos muy duros para una relación como es el cordial entre una Fiscalía y un juez. Entonces, bueno, esos serán los siguientes pasos que veremos y finalmente, pues lo que está claro es que la clave es saber si Begoña Gómez comparecerá como investigada y como imputada en el juzgado. Hablas de los siguientes pasos. Una vez se conoce el sumario, ¿qué viene ahora? ¿Qué toca? Los partidos políticos tienen que reaccionar, intuimos, ante estas informaciones, pero después en lo judicial, ¿qué toca? Para que los ciudadanos sepan qué va a pasar con Begoña Gómez. Bueno, verdaderamente hay que estar a la espera de la decisión que vaya a tomar el juez, ¿no? Porque el otro día, cuando conocimos el auto en el que acordaba levantar el secreto de las actuaciones, como ha explicado Ramiro, el argumento principal que utiliza es que había un medio de comunicación que había hecho público el informe de la Guardia Civil, donde se llegó a afirmar que la UCO exoneraba a Begoña Gómez, cosa que se ha demostrado que no es cierto, y como consecuencia de haberse revelado ese documento, que es el documento más importante que viene en el sumario o donde viene lo más mollar de la investigación, ya no tenía sentido acordar que las diligencias continuarán bajo secreto, ¿no? Pero sí que es cierto que la Fiscalía ya había pedido, antes de que el juez acordara este hecho, mucho antes, por lo menos 2 días antes de que el juez tomara la decisión, que se hiciera público todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, ya tendrá que ser, en primer lugar, el juez el que adopte las decisiones oportunas y luego veremos las reacciones de la oposición que serán inmediatas. Habéis hablado de cortinas de humo. Hoy hemos conocido el asunto de Palestina, el jueves tenemos la amnistía y hoy conocemos esta información. Lo que intenta Pedro Sánchez siempre es procurar que no se hable de lo importante, de lo mollar. Él utiliza la campaña con Milei, dice que el presidente de Argentina tachase de corrupta a su mujer es un ataque incluso a la patria española, igual que hizo lo de Palestina, o esta mañana ha comparecido para reconocer a Palestina, para anunciar que iban a reconocer a Palestina en el Consejo de Ministros. Entonces lo que procura es fijar la agenda, que el foco se descentre y hablar de lo que él quiere que se hable, que no quiere que se hable del caso PSOE, no quiere que se hable de Begoña Gómez y no quiere que se hable de la amnistía. Entonces crea una crisis internacional con Israel o con Argentina para que se hable de lo que él quiere que se hable. Os voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo queda precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se haya conocido este sumario? Hombre, pues la verdad es que yo tengo la impresión de que queda bastante tocado, porque por un lado hemos visto cómo ha mentido a la ciudadanía, porque en el momento en el que amagó con dimitir, conocía que su esposa se encontraba bajo la condición de investigada por 2 delitos, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, pero al mismo tiempo también de sus palabras se desliga que era plenamente consciente de qué era lo que ocurría dentro del juzgado, ¿no? Y que coincide con la denuncia que hace el juez de las visitas infrecuentes e insistivas por parte de la Fiscalía, porque él desde el primer momento ha sostenido públicamente que el procedimiento estaba abocado al archivo y que verdaderamente que su esposa no tenía de nada de qué preocuparse, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Ramiro, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que Pedro Sánchez cada vez está más asolado y asediado por la corrupción. Empezamos con Tito Berni, luego supimos todo lo que se llamó el caso Koldo, que luego afectó a varios de sus ministerios, la dimisión, no dimisión, en la salida del partido de José Luis Ábalos, y ahora Begoña Gómez. Estamos hablando ya de su partido, su gobierno y su entorno más personal. Cada vez está más acechado, la corrupción le rodea por muchos frentes. Veremos a ver qué ocurre, porque además tiene una situación parlamentaria muy complicada. Hemos visto en los últimos plenos del Congreso que no ha conseguido sacar adelante las leyes que él proponía. Por lo tanto, se le presenta una situación muy difícil y desde la oposición ya le están pidiendo elecciones generales. Veremos a ver si él cumple con eso. Y luego que aparte de su mujer, como hoy también hemos publicado en el debate, su hermano, David Sánchez, también va a tener problemas con la justicia en el caso de que un juez en Badajoz decida admitir a trámite la denuncia que hoy se ha presentado contra él por fraude, malversación y un delito contra Hacienda y la Seguridad Social al mudarse a Portugal para pagar menos impuestos y justo antes de hacer esto haber engordado su patrimonio en 1,7 millones de euros. Vamos a terminar, como saben los espectadores, con un titular.
¿Quién se anima primero? Pues hombre, yo creo que todo está en el aire, pero en la línea de lo que decía Ramiro, Pedro Sánchez está acorralado por decenas de casos de corrupción. Yo no me he preparado, pero iba a decir lo mismo, así que sí podemos decir que el caso Begoña acecha cada vez más al presidente del Gobierno. Pues muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Alejandro. Ya lo saben, pueden leer la información de Alejandro y de Ramiro en El Debate, también la de Tribunales de María Jamardo, esa sección de España que dirige Adolfo Garrido, y lo tienen todo en eldebate.com. Nosotros les seguiremos contando. Como saben, no tenemos otra cosa que hacer más que nuestro trabajo, así que muchas gracias por estar ahí y les invitamos, como no, a que nos acompañen todos los días en El Debate.